Buen día, mi nombre es María Eugenia Mora, cursante de la asignatura Investigación Aplicada a la Psicología, y les estaré presentando una breve exposición sobre mi proyecto denominado Estrés percibido por madres de hijos diagnosticados con trastornos de déficit de atención e hiperactividad de educación primaria de la Unidad Educativa Colegio Santa Teresita en el Vigía, Estado Mérida. Planteamiento del problema. Para adentrarnos en la relevancia de este estudio es fundamental entender el contexto del estrés percibido. El estrés percibido es el desequilibrio que surge entre las exigencias externas y los recursos internos de una persona, lo cual puede desencadenar diversas reacciones emocionales, fisiológicas y psicológicas. Esta conceptualización crucial para nuestro entendimiento fue establecida por Lazarus y Folman en 1984. Ahora bien, cuando hablamos de ser madre y específicamente madre de un niño o niña con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, este estrés se intensifica significativamente. Como señala la Organización Mundial de la Salud en 2023, la razón es multifactorial. Está en la constante supervisión de conductas impulsivas que requiere una atención y energía considerables por parte de la madre. También la complejidad de coordinar los apoyos educativos que estos niños regularmente necesitan. Y no podemos olvidar los factores sociales y culturales, incluyendo los prejuicios y estigmas que estas madres a menudo enfrentan. Toda esta intensificación del estrés no es menor, provoca consecuencias directas en la vida de estas madres. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en su misma obra citada, indica que se observa un profundo agotamiento emocional, frecuente somatización de la atención, manifestándose tanto física como psicológicamente, y por supuesto una notoria disminución de la calidad de vida. Adicionalmente, hemos identificado que esta situación lleva a una sensación de culpa e ineptitud materna. La investigación de Oliveira y colaboradores en el 2023 destaca que esto se debe a un déficit estructural, por supuesto, en el sistema de apoyo, así como la carencia de redes sociales e institucionales que pueden ofrecer un soporte adecuado, y una dificultad considerable en el acceso a lo que es terapia y psicoeducación, que todos sabemos son herramientas fundamentales para manejar esta compleja realidad. Para contextualizar la magnitud de este desafío, observemos la situación a nivel mundial. Vemos en estudios como el de Mustafa y colaboradores en el 2022, revelan que un alarmante 62% de las cuidadoras reportan altos niveles de estrés percibido. Además, Trujillo y colaboradores en el 2024 señalan que este estrés tiene una predicción del 12% en la calidad de vida infantil, así como un 14% en la calidad de vida familiar. Ahora bien, aterrizando en Latinoamérica, la situación no es menos preocupante. Datos como los citados por Oliveira y su equipo en su obra ya mencionada indican que el 55% de las madres experimentan ansiedad y agotamiento. Específicamente en Brasil, un 70% de las madres enfrentan dificultades para equilibrar su trabajo con el cuidado infantil, lo que agrava aún más su nivel de estrés. Toda esta presión lleva a una reducción significativa de la percepción de lo que es el bienestar emocional, influenciado por, podemos decir, las cargas económicas y la falta de apoyo social e institucional. Y finalmente, y de manera crucial para nuestro estudio, esta realidad se magnifica aquí en nuestro país, en Venezuela, donde estos mismos factores se presentan con una particular intensidad, según lo corroboran las investigaciones de Oliveira y colaboradores en su obra previamente mencionada o citada. Las cargas económicas que enfrentan las familias son sumamente altas. Hay una marcada falta de apoyo social e institucional efectivo. La dificultad en el rol parental se ve exacerbada por las condiciones del país, y las repercusiones físicas y psicológicas son una constante en estas madres. En resumen, el panorama descrito a nivel mundial, regional y nacional nos indica que las madres de niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad enfrentan un nivel de estrés percibido elevado, con consecuencias significativas en su bienestar y calidad de vida. Objetivos del estudio. Una vez planteado el problema, nos surgen las siguientes interrogantes de la investigación. Primero, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen al estrés percibido por madres de hijos diagnosticados con trastornos por déficit de atención e hiperactividad de educación primaria de la Unidad Educativa Colegio Santa Teresita el Vigía, en Mérida, Venezuela? Segunda interrogante, ¿en qué medida las madres de hijos diagnosticados con TDAH
de educación primaria de la unidad educativa Colegio Santa Teresita experimentan estrés percibido. Y tercero, cómo se manifiesta el estrés percibido por madres de hijos diagnosticados con TDAH de educación primaria de la unidad educativa Colegio Santa Teresita, El Vigía, Mérida, Venezuela. Ahora bien, en virtud de las interrogantes planteadas, se establecen los siguientes objetivos que orientarán el desarrollo de la presente investigación. Tenemos como objetivo general analizar el nivel de estrés percibido por madres de hijos diagnosticados con trastornos por déficit de atención e hiperactividad de educación primaria de la unidad educativa Colegio Santa Teresita, El Vigía, Mérida, Venezuela. Y tenemos como objetivos específicos, primero, identificar el nivel de estrés percibido por madres de hijos diagnosticados con trastornos por déficit de atención e hiperactividad de educación primaria de la unidad educativa Colegio Santa Teresita, El Vigía, Mérida, Venezuela. Y como segundo objetivo específico tenemos describir el nivel de estrés percibido por madres de hijos diagnosticados con trastornos por déficit de atención e hiperactividad de educación primaria de la unidad educativa Colegio Santa Teresita, El Vigía, Mérida, Venezuela. Justificación de la investigación. Nuestro proyecto se justifica en múltiples niveles, impactando diversas esferas. Comencemos a nivel social. A nivel social, esta investigación es vital porque busca la visibilización de una realidad silenciosa. Queremos con esta investigación dar voz a las experiencias de las madres de niños con TDAH en El Vigía. Al hacerlo podremos abogar por un mejor acompañamiento psicosocial para ellas y además facilitar el fortalecimiento de redes de apoyo familiar, educativo y comunitario, lo cual por supuesto es esencial para su bienestar y el de sus hijos. A nivel cultural, desde una perspectiva cultural, nuestro estudio permite la exposición de esta problemática que a menudo vemos que está oculta o estigmatizada. A nivel científico investigativo, en el ámbito científico investigativo nos permitirá una mejor comprensión del impacto emocional que el TDAH de los hijos genera en las madres. Además, representa un aporte investigativo de actualización sobre la realidad de esta familia, especialmente en nuestro contexto venezolano. Y a nivel metodológico, su diseño, como podemos ver, no solo orienta futuras investigaciones en este campo, sino que también nos permitirá describir los niveles específicos de estrés percibido por estas madres, lo cual es fundamental para desarrollar intervenciones futuras. A nivel psicológico, desde este punto de vista, este estudio se fundamenta en la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folman, 1984. Esto le otorga un sólido marco conceptual. Esta investigación contribuirá a la visibilización de una problemática con profundas implicaciones para la salud mental materna. Y lo que es muy importante, aportará elementos psicológicos descriptivos valiosos para entender la vivencia de estas madres. Finalmente, y no menos importante, a nivel institucional, particularmente para la unidad educativa Colegio Santa Teresita y otras instituciones educativas y de salud, esta investigación puede ofrecer aportes claves sobre los niveles y factores escolares, sociales, culturales y familiares que influyen en el estrés materno. Esta información es crucial porque facilitará la acción en el diseño e implementación de estrategias psicoeducativas y de acompañamiento más efectivas que beneficiarán directamente a las familias de la comunidad educativa. Antecedentes de la investigación. Como antecedente clave para nuestra investigación, destacamos el estudio realizado en 2019 por Cosio, Castaño y López en Palencia, España, titulado Estrés percibido por los padres de niños con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. El objetivo principal de estos autores fue comparar los niveles de estrés percibido entre padres de niños con y sin TDAH, además de identificar qué variables clínicas, sociales, económicas y académicas predicen dicho estrés. Metodológicamente se trató de un estudio cuantitativo y observacional. Evaluaron 82 cuidadores principales divididos equitativamente entre padres de niños diagnosticados con TDAH según los criterios del DSM-5 y síntomas antes de los 12 años y un grupo control. Utilizaron la escala NICSCU para la evaluación. Los resultados fueron contundentes. Los padres de hijos con TDAH reportaron significativamente más estrés percibido
con una media de 25.90, que los padres del grupo control, con una media de 22. Este estudio es altamente relevante para nuestro proyecto, ya que no solo comparte un enfoque metodológico similar al nuestro, sino que además analiza directamente el estrés percibido en padres de niños con TDAH, ofreciéndonos una base sólida para comprender las vivencias y desafíos que los progenitores que enfrentan esta realidad. Otro antecedente relevante que tenemos en nuestra investigación es el trabajo de grado de Barrientos 2019 para la Universidad de Yacambú, titulado Estrés percibido en madres de infantes con trastorno del espectro autista que acuden al Centro de Tutorías Psicoeducativas Lara, Compañía Anónima Barquisimeto. Esta fue una investigación cuantitativa, descriptiva y no experimental que buscó analizar el nivel de estrés en 30 madres de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista. Para ello se aplicó la escala de estrés percibido, PCS-14, que mide dimensiones como la molestia, preocupación, bienestar y seguridad. Los resultados de Barrientos indicaron que las madres experimentaban un nivel significativo de estrés percibido. Fíjense que a pesar de no reportar una pérdida total de control en su vida diaria, los niveles de estrés superaban lo considerado normal. Y aunque vemos que este estudio se centra en madres de niños con TEA, es directamente vinculante con nuestra investigación por varias razones. En primer lugar, comparte la variable principal que tiene nuestra investigación, que es el estrés percibido en madre. Utiliza una metodología cuantitativa y descriptiva similar a la nuestra y fundamentalmente persigue el mismo propósito de analizar, comprender y de cuantificar este fenómeno en poblaciones maternales que cuidan a hijos con estas condiciones neurodesarrollales. Esto nos proporciona un marco conceptual y metodológico esencial para la comparación y discusión de nuestros propios hallazgos. Bases teóricas. Abordaremos conceptos claves como el estrés y el estrés percibido, los modelos que los explican y la particularidad de la maternidad, especialmente cuando se trata de hijos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Comenzaremos con el concepto de estrés. Según la influyente perspectiva de Lazarus y Folman en 1986, el estrés no es simplemente una respuesta pasiva, sino el resultado de una relación compleja entre el individuo y su ambiente. Estos factores estresores pueden ser de diversa índole. Como lo señalan Pecan y Palkovics 2002, hablamos de elementos como físicos, psicológicos, sociales, todos ellos capaces de generar un impacto significativo en la homeostasis cardiovascular y metabólica de la persona, alterando su equilibrio. Es importante también distinguir los tipos de estrés. Fíjense, según la Asociación Americana de Psicología 2010, el estrés agudo es una reacción inmediata a una demanda puntual. El estrés agudo episódico, que ocurre cuando se experimenta estrés agudo con mucha frecuencia. Y también tenemos el estrés crónico, es el más pernicioso, que es un estado de tensión prolongada. Ahora bien, en nuestra investigación nos enfocamos específicamente en el estrés percibido. Volviendo a Lazarus y Folman en su obra ya citada, el estrés percibido se define como la valoración subjetiva que hace un individuo frente a circunstancias potencialmente demandantes. No es la situación en sí, sino cómo la persona la interpreta y siente que puede o no manejarla. Modelos teóricos fundamentales. Para profundizar en este fenómeno en el contexto parental, nos apoyaremos en el modelo de estrés parental de Abidin 1995. Este modelo describe el estrés parental como una entidad compleja y multifacética que surge de la intrincada interacción entre las características del menor y la dinámica de su interacción, los factores individuales propios del progenitor y el ambiente y contexto en el que se desarrolla ese vínculo relacional. Complementariamente, el modelo transaccional de estrés y afrontamiento, también propuesto por Lazarus y Folman, es central. Este modelo nos ayuda a entender que el estrés no es una reacción automática, sino el producto de una compleja interacción y evaluación cognitiva del individuo ante los estímulos internos. La madre y la maternidad con TDAH. Finalmente definimos a madre en nuestro estudio siguiendo a Voltas 1989. La definimos como la femenina que gesta, cría y o establece un vínculo primario de cuidado con un infante. Y de manera específica, la madre de hijos con TDAH es una figura de particular interés.
Como señala Miller, 2024 es una figura clave en el sostén emocional, conductual y social del niño, desempeñando funciones extremadamente complejas y multifacéticas que demandan un esfuerzo y dedicaciones constantes. Esto nos lleva directamente en nuestra investigación a nuestra variable central, el estrés percibido en madres de hijos con TDAH. Miller 2024 lo describe como la experiencia subjetiva y continua de sobrecarga emocional y cognitiva que resulta de las demandas específicas y desafiantes inherentes al cuidado y a la crianza de un niño diagnosticado con TDAH. Estas bases teóricas nos proporcionan el marco conceptual robusto para abordar y analizar el estrés percibido en nuestra población de estudio. De esta manera nos permite comprender la complejidad de su experiencia. Sistema de variables. Sobre el sistema de variables se tiene el cuadro de operacionalización de la variable, donde se va a distribuir la variable estrés percibido. Este se va a visualizar bajo las dimensiones de molestia y preocupación y bienestar y seguridad. En el caso de la dimensión molestia y preocupación, bajo los indicadores de falta de control, emociones y pensamientos que se visualizan en los ítems 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14. En el caso de la dimensión bienestar y seguridad, bajo los indicadores de afrontamiento, estado de ánimos e ideas, que se visualizan en los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13. Este es un cuadro de la operacionalización de la variable tomado de Cohen, Kamar y Mermelstein en el año 1983, quienes fueron los creadores originales del instrumento psicométrico que sustenta este cuadro de operacionalización. Marco metodológico. La investigación está sustentada bajo el paradigma positivista que lo describe Arias en el 2012 como todo tipo de investigación que comprueba la información a través del método científico. Su enfoque es cuantitativo porque se cuantifican o tabulan los resultados. Es un tipo de investigación de nivel descriptivo porque Arias lo define como aquella caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Su diseño es de campo no experimental y o transversal, puesto que el mismo autor mencionado indica que se trata de una investigación donde el investigador, valga la redundancia, no manipula la variable, sino que la observa tal cual como sucede en el lugar de los hechos. Los sujetos de estudio corresponden exactamente a 25 madres de hijos diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esta muestra es tomada ya que esas son la cantidad de personas en total que se encuentran en el escenario donde se desarrollará la investigación, que en este caso serán madres de hijos diagnosticados con TDAH de educación primaria, es decir, niños ubicados de primero a sexto grado, de la unidad educativa Colegio Santa Teresita. Y en cuanto a las técnicas e instrumentos y recolección de datos, tenemos una encuesta escrita cerrada y un cuestionario físico. El instrumento psicométrico a utilizar es la escala de estrés percibido PSS-14, que es una escala desarrollada por Cohen, Kamar y Mermelstein en 1983. En el caso del instrumento utilizado fue la versión adaptada en español por Remor en el año 2006. Este es un tipo de instrumento que evalúa el grado en el que una persona en el último mes percibe su vida como sobrecargada, impredecible e incontrolable. Se trata entonces de un tipo de instrumento de cuestionario que está estructurado bajo la escala Likert. Se emplea a personas mayores de 18 años y el tiempo de aplicación es de aproximadamente 10 minutos. En cuanto a su estructura, tal cual como se describió anteriormente en el cuadro de operacionalización de las variables, este instrumento consta de 14 ítems, 2 dimensiones cuya validez fue predictiva y recurrente de constructo y de contenido, siendo la confiabilidad buena de 0,81 obtenida bajo el alfa de Cambridge. Asimismo, el instrumento tiene opciones de respuesta de nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo o muy a menudo, donde las respuestas afirmativas se corrigen del 0 al 4 y los ítems marcados de manera negativa se corrigen de forma inversa. Para el análisis de los datos se realizará en primer lugar la verificación de llenado de la escala de estrés percibido PSS-14. Luego se realizará la tabulación de datos numéricos y porcentuales en Excel para así poder realizar el análisis de la información y concluir el nivel de estrés percibido en los sujetos de estudio. Muchísimas gracias.